Esta es la clase número 3 del módulo 3 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nantisena. Aquí tenemos el contenido del capítulo 3, Compendio de temas misceláneos. En la clase número 2, la clase anterior, estudiamos las 14 funciones de la conciencia y también estudiamos los 10 lugares de la conciencia. Y no solamente estudiamos cada una de estas 14 funciones, sino también asignamos las conciencias que realizan o ejercen cada una de estas funciones. Entonces, en esta tercera clase vamos a continuar con la siguiente sección, la siguiente categoría, que se trata en las secciones número 12, 15, que es el compendio de puertas. A partir de esta clase vamos a dedicar una clase para cada una de las categorías que quedan en este capítulo, es decir, en esta clase número 3 vamos a estudiar el compendio de puertas, en la siguiente clase, en la clase número 4, vamos a estudiar el compendio de objetos y en la última clase, en la clase número 5, vamos a estudiar el compendio de bases. Como dijimos anteriormente, estos temas, las funciones, las puertas, los objetos y las bases, son temas muy importantes para poder estudiar el capítulo 4, que es el capítulo de los procesos cognitivos. Entonces, en esta clase vamos a proceder a estudiar el compendio de puertas. Y vamos a comenzar en la sección número 12 del compendio. Sería bueno que tuvieran a mano el tercer capítulo en la versión PDF, en la sección número 12, que es el análisis de puertas. En Pali es Dwara Sangaha. En el compendio de puertas hay 6 puertas, es decir, puerta del ojo, puerta del oído, puerta de la nariz, puerta de la lengua, puerta del cuerpo y puerta de la mente. Aquí el propio ojo es la puerta del ojo, asimismo el oído es la puerta del oído, la nariz es la puerta de la nariz, la lengua es la puerta de la lengua, el cuerpo es la puerta del cuerpo, pero la continuidad vital se denomina puerta de la mente. Entonces, aquí nosotros tenemos la primera sección del compendio de puertas, donde se establece que hay 6 puertas y se explica cuáles son cada una de estas puertas. Y aquí nosotros tenemos de una manera más didáctica las 6 puertas con los nombres correspondientes en la lengua Pali. El término Pali para puerta es Dwara. Entonces la puerta del ojo es Chakhu Dwara, la puerta del oído es Sota Dwara, la puerta de la nariz es Ghana Dwara, la puerta de la lengua es Jihwa Dwara, la puerta del cuerpo es Kaya Dwara y la puerta de la mente es Mano Dwara. Entonces esas son las 6 puertas que nosotros vamos a estudiar en esta tercera clase. Y vamos a seguir la guía explicativa número 12. Entonces vamos a leer primero análisis de puertas. El término puerta, Dwara, se usa metafóricamente en el Abhidhamma para denotar el medio a través del cual la mente se relaciona con el mundo objetivo. Se especifican 3 puertas de acción: cuerpo, lenguaje y mente, los canales a través de los cuales la mente actúa en el mundo. Entonces, esa es también se habla que hay 3 puertas, que se denominan puertas de acción. Entonces, normalmente cuando uno realiza una acción corporal, esa se realiza a través de la puerta del cuerpo. Cuando uno habla, esa es la puerta del lenguaje. Cuando uno piensa, es la puerta de la mente. Entonces esa es una clasificación en 3.
pero nosotros vamos a estudiar la clasificación en 6. De nuevo, se reconocen 6 puertas de cognición, las 6 puertas de los sentidos a través de las cuales la conciencia y los factores mentales salen para encontrar el objeto y por donde los objetos entran dentro de la esfera de la conciencia y los factores mentales. En la presente sección, el autor primero enumera las 6 puertas de los sentidos, luego identifica las conciencias que surgen a través de cada puerta y clasifica las conciencias de acuerdo al número de puertas por las que surgen. Entonces aquí explica lo que vamos a estudiar en esta sección. Entonces las puertas de los sentidos se dice de que son los lugares a través de los cuales la conciencia y los factores mentales salen para encontrar el objeto. O sea, es por supuesto algo, como dijimos anteriormente, metafórico. No obstante, es un hecho real que la conciencia y los factores mentales toman objetos. O, alternativamente, se dice de que es el lugar por donde los objetos entran dentro de la esfera y los factores mentales. Entonces nosotros lo podemos entender de dos maneras el tema de las puertas. Por un lado, el lugar por donde la conciencia y los factores mentales salen a tomar el objeto, o el lugar por donde los objetos entran para que los objetos sean tomados por la conciencia y los factores mentales. Entonces, en este capítulo, primero se estudian las 6 puertas, que es cuál es cada una, porque nosotros tenemos que identificar cada una de las puertas con las realidades últimas. Entonces, eso es lo que se va a hacer a partir de la siguiente lámina. Entonces, así como identificamos las funciones con las conciencias, bueno, ahora vamos a identificar las puertas, cada una de las puertas, con las realidades últimas. Y luego vamos a determinar las conciencias que surgen a través de cada puerta y las vamos a clasificar de acuerdo al número de puertas que surgen. Entonces vamos a continuar con la lámina número 7 y vamos a ver ahora la primera puerta, que es la puerta del ojo. El propio ojo es la puerta del ojo. 5 de las puertas son fenómenos materiales, rupa, es decir, la sensibilidad material pasada a rupa en cada uno de los 5 órganos de los sentidos. Cada una de estas sirve como puerta por donde las conciencias y los factores mentales que ocurren en el proceso cognitivo tienen acceso al objeto y por donde el objeto es accesible a las conciencias y los factores mentales. Entonces, nosotros tenemos 6 puertas. Las 5 primeras, puerta del ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo, son fenómenos materiales que nosotros vamos a estudiar a partir del capítulo 6. Entonces, los fenómenos materiales es lo que se denomina en Pali pasada rupa, que es la sensibilidad material en cada uno de los órganos de los sentidos. Entonces, cada una de estas sensibilidades materiales del ojo, etc., son las puertas de las conciencias que ocurren en los procesos cognitivos de la puerta del ojo, oído, etc. Eso es lo que está explicando la guía explicativa número 12. La sensibilidad del ojo es la puerta para las conciencias que pertenecen al proceso de la puerta del ojo, haciendo posible que ellas conozcan las formas visibles a través del ojo. Lo mismo para las otras sensibilidades de los órganos de los sentidos con relación a sus respectivos procesos y objetos. Entonces aquí hay una cosa importante que nosotros tenemos que tener presente, que es que la sensibilidad del ojo, que es esta propiedad material, es no solamente la puerta de la conciencia del ojo. Nosotros estudiamos la conciencia del ojo, que puede haber 2 tipos de conciencia del ojo en el primer capítulo. Es una conciencia resultante insana o puede ser una conciencia resultante sana.
O sea, la sensibilidad material no es solamente la puerta de la conciencia del ojo, sino la puerta de todas las conciencias que ocurren en un proceso cognitivo del ojo, o de la conciencia del ojo. Entonces esto es importante que nosotros tengamos presente. Por eso dice allí, la sensibilidad del ojo es la puerta para las conciencias que pertenecen al proceso de la puerta del ojo. Nosotros vamos a estudiar esos procesos de la puerta del ojo y otros procesos en el próximo capítulo. Por esa razón nosotros estamos estudiando las puertas ahora. En el tercer capítulo se suministran todos los demás elementos que se necesitan para poder estudiar los procesos cognitivos. Y uno de estos es las puertas. Entonces, la sensibilidad del ojo es la puerta para las conciencias que pertenecen al proceso del ojo. La sensibilidad del oído es la puerta para las conciencias que ocurren en el proceso cognitivo del oído. La sensibilidad de la nariz es la puerta para las conciencias que ocurren en el proceso cognitivo de la nariz, etc. Entonces eso es lo que está explicando aquí el compendio. Ahora, la continuidad vital se denomina puerta de la mente. A diferencia de las primeras 5 puertas, la puerta de la mente, manodvara, no es material, sino mental, nama, es decir, la conciencia de continuidad vital. Cuando un objeto se conoce a través de un proceso de la puerta de la mente, las conciencias pertenecientes a ese proceso tienen acceso al objeto únicamente a través de la puerta de la mente, sin dependencia inmediata de ninguna facultad material de los sentidos. O sea, de que esto aquí es importante. Las primeras 5 puertas anteriores, ojo, oído, etc., son propiedades materiales. Nosotros vamos a estudiar en profundidad esas propiedades materiales en el capítulo 6. Pero en el caso de la puerta de la mente, se dice de que la puerta de la mente no es una propiedad material, como en los casos anteriores, sino que en este caso es mental, es decir, específicamente es la conciencia de continuidad vital. Entonces, cuando un objeto que es tomado, los objetos los vamos a ver en la clase siguiente, en la clase número 4. Cuando un objeto es tomado por un proceso cognitivo de la puerta de la mente, se dice de que ese objeto, cómo entra a la esfera de la conciencia, ¿no? Entonces, se dice de que ese objeto entra a la esfera de la conciencia a través de la continuidad vital. La continuidad vital es una conciencia pasiva. Nosotros lo vimos en la sección, en la clase anterior, que la conciencia de continuidad vital ejerce o realiza solamente 3 funciones. La conciencia de continuidad vital es una de las 3 funciones de las conciencias pasivas. La otra es la conciencia de reconexión y la conciencia de muerte. Entonces, la continuidad vital es una conciencia pasiva. Entonces, pero esta conciencia de continuidad vital es la puerta de la mente. Entonces, cuando uno toma un objeto a través de la puerta de la mente, no interviene ninguna propiedad material, digamos, como puerta. Pero vamos a ver que intervienen propiedades materiales como bases, que eso lo vamos a estudiar en la clase número 5, la última de este capítulo. O sea, de que hay una diferencia entre la puerta y la base. La puerta es por donde entra el objeto para que la conciencia y los factores mentales lo tomen, y la base es en qué depende la conciencia para surgir. La puerta es, para el caso de la mente, es mental, pero la base es material, y lo vamos a estudiar en la clase número 5. Esto es una diferencia importante.
Los diferentes comentarios expresan opiniones divergentes acerca del significado preciso de la puerta de la mente. El Vibhavini Tika, que es el comentario del compendio, dice que la puerta de la mente es la conciencia de continuidad vital que inmediatamente precede a la conciencia de advertencia en la puerta de la mente, es decir, la conciencia de continuidad vital detenida, en pali es Bhavanga Upachela. Ahora, cuando nosotros estudiamos los procesos cognitivos a partir del capítulo 4, nosotros vamos a ver que en un proceso cognitivo hay, antes del proceso cognitivo o la conciencia activa, hay un flujo de conciencia de continuidad vital. Y cuando la conciencia de continuidad vital se detiene, entonces comienza el proceso cognitivo activo. Pero se dice que el objeto, antes de que comience el proceso cognitivo activo, entra en contacto o hace impacto, digamos, de una manera metafórica, con la conciencia de continuidad vital. Y cuando el objeto hace impacto con la conciencia de continuidad vital, se dice de que esa continuidad vital vibra, y después hay otro momento que se llama cuando la continuidad vital se detiene. Cuando la continuidad vital se detiene, ocurre, digamos, se detiene y el momento siguiente es la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. Entonces, ahora, esa es la opinión el comentario del compendio, pero no es una opinión compartida por todos. De hecho, en el compendio de la Abhidhamma se dice de que simplemente es la conciencia de continuidad vital. Entonces, si nosotros seguimos la opinión del autor del compendio de la Abhidhamma, entonces simplemente la conciencia de continuidad vital es la puerta de la mente. Pero de acuerdo con el comentario del compendio, se especifica que es la conciencia de continuidad vital detenida. Por favor, lean todo lo que queda de la guía número 12 si quieren tener más información como esta. Pero nosotros vamos a considerar que la puerta de la mente es simplemente la continuidad vital antes de que ocurra la conciencia activa del proceso de la puerta de la mente. Ahora, aquí nosotros vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección número 13 del compendio de puertas, que es la clasificación de las conciencias. Entonces nosotros hemos acabamos de estudiar las 6 puertas y definimos cada una de las 6 puertas, y ahora vamos a asignar las conciencias de acuerdo a las puertas. Aquí 46 tipos de conciencia surgen en la puerta del ojo de acuerdo con las circunstancias. Advertencia en la puerta de los 5 sentidos, conciencia del ojo, recepción, investigación, determinación, yávanas de la esfera de los sentidos y registro. Entonces, aquí el compendio nos está especificando todas las conciencias que hay en un proceso cognitivo, que nosotros vamos a estudiar el proceso cognitivo en el capítulo 4. Pero, entonces, en la puerta del ojo hay 46 tipos de conciencia. Entonces, sería importante que no solamente ustedes tengan a mano la sección 13 del compendio de la segunda edición, sino también tengan a mano el cuadro que nosotros compartimos en el capítulo 1 con los 89 o 121 tipos de conciencia con esos círculos de colores. Porque en ese cuadro nosotros vamos a poder identificar cuáles son esos 46 tipos de conciencia que surgen en la puerta del ojo de acuerdo con las circunstancias. Entonces, veamos cuáles son. Ustedes tengan el cuadro a mano. Entonces, advertencia en la puerta de los 5 sentidos. Entonces, esa es una de las conciencias sin raíz funcional, es la primera de la tercera columna. Hay 3 conciencias en la tercera columna de las conciencias
sin raíz. Entonces la primera de ellas es la advertencia en la puerta de los 5 sentidos. La conciencia del ojo, también entre las conciencias sin raíz, es la primera, ahí tenemos las primeras 2 columnas. Entonces la primera fila de las 2 columnas son conciencias del ojo. Y conciencia de recepción tenemos que bajar. Después que la conciencia del cuerpo, tenemos una conciencia de recepción resultante insana y una conciencia de recepción resultante sana. Y después bajamos, tenemos la conciencia de investigación, una resultante insana, pero tenemos 2 resultantes sanas, una con sensación de indiferencia o neutral y una con sensación de placer. Y determinación. Ahora, en el video chat una persona hizo unas preguntas con relación a los nombres de las conciencias, y algunas de las conciencias a veces se nombran de acuerdo a las funciones. Entonces la determinación en realidad es la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. Entonces, como la conciencia de advertencia en la puerta de la mente también tiene la función de determinación, en los tratados de Abhidhamma como en este, la conciencia de advertencia en la puerta de la mente se le llama también determinación. Pero entonces está entre las conciencias sin raíz. En la tercera columna funcionales, el segundo círculo es la conciencia de advertencia en la puerta de la mente, que también hace la función de determinación. Porque como esa conciencia tiene 2 funciones, en los procesos cognitivos de la puerta del ojo, entonces esa conciencia no tiene la función de advertencia en la puerta de la mente, pero tiene la función de determinación. Y después tenemos las yávanas de la esfera de los sentidos. Entonces, ¿cuáles son las yávanas de la esfera de los sentidos? Entonces son las 12 conciencias insanas que nosotros estudiamos en el capítulo 1. Ustedes ahí tienen las 12 conciencias insanas. Y ¿cuáles son las yávanas de la esfera de los sentidos? La conciencia que produce sonreír, para el caso de un arahant, esa es también una conciencia que tiene la función de yávana. ¿Y cuál otra? Tenemos, entre las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos, tenemos sanas, tenemos 8, y tenemos funcionales, tenemos 8. Entonces ahí tenemos nosotros las yávanas de la esfera de los sentidos. Y registro, entonces aquí de nuevo está identificando la función. ¿Cuáles son las conciencias que realizan las funciones del registro? Entonces para eso ustedes tienen que ir a la sección de funciones. De cualquier manera, esto que estoy explicando se explica en la guía explicativa. Entonces vamos ahora a continuar con la clasificación de conciencias. Igualmente en la puerta del oído surgen, en la puerta del oído, etc., puerta del oído, nariz, lengua, cuerpo, surgen 46 tipos de conciencia. Advertencia en la puerta de los 5 sentidos, conciencia del oído, etc. Se debería entender que en total los 54 tipos de conciencia de la esfera de los sentidos surgen en las 5 puertas. O sea, de que para la puerta del oído las conciencias son similares a las de la puerta del ojo. Lo único que hay que cambiar es las 2 conciencias del ojo por las 2 conciencias del oído. Pero siguen siendo 46 conciencias, 46 tipos de conciencia en la puerta del oído. Entonces, si nosotros agregamos puerta del ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo, vamos a tener los 54 tipos de conciencia de la esfera de los sentidos. Por favor, tengan a mano el cuadro de los 89-121 tipos de conciencia para aprender esto. Y en la puerta de la mente surgen 67 tipos de conciencia. Entonces ahora es diferente, estamos en la puerta de la mente. Son 67 tipos de conciencia, que son advertencia en la puerta de la mente, 55 yávanas, ahora vamos a ver, y registro.
Y 19 tipos de conciencias son sin puerta, que son reconexión, continuidad vital y muerte. O sea que además de las 6 puertas, nosotros tomamos cada una de las 6 puertas y asignamos las conciencias que surgen a través de cada una de esas 6 puertas, pero también hay conciencias que surgen sin puertas. Entonces, ¿cuáles son esas conciencias? Entonces son 19 tipos de conciencia, que son las conciencias de reconexión, continuidad vital y muerte. Entonces, para poder entender cuáles son estos 19 tipos de conciencia, ustedes tienen que ir a la sección anterior de funciones y ver cuáles son las conciencias que realizan las funciones de reconexión, continuidad vital y muerte. Entonces es importante cómo ustedes ven cómo se interconecta la sección de funciones con la sección de puertas. Estamos en la sección número 13, la guía. Por favor, tener a mano la guía número 13. Entonces, 46 tipos de conciencia surgen en la puerta del ojo. Entonces, las 46 conciencias yo las expliqué cuando leímos el párrafo del análisis de puerta, pero aquí tenemos una manera bien desarrollada. Una conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos. Tener a mano el cuadro de las 89 o 121 tipos de conciencia. 2 conciencias del ojo, identificarlas en el cuadro. 2 conciencias de recepción. 3 conciencias de investigación. 1 conciencia de determinación, que es la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. 29 yávanas de la esfera de los sentidos, ¿no? Entonces las 29 yávanas ya las explicamos, son 12 conciencias insanas, 8 conciencias sanas, hermosas, 8 conciencias funcionales hermosas y 1 conciencia funcional que produce el sonreír. Entonces ahí tenemos 29 yávanas y 8 conciencias de registro, que son las 8 resultantes hermosas de la esfera de los sentidos. O sea, en realidad hay otras conciencias de registro, pero ya están incluidas en las conciencias de investigación. Entonces, ahí nosotros tenemos los 46 tipos de conciencia que surgen en la puerta del ojo. Hacia las láminas finales de esta clase tenemos un cuadro, que es el mismo cuadro que está en el capítulo 3 de Compendio Segunda Edición, que es el cuadro 3.4, que es el compendio de puertas, que fue preparado por el venerable Usilananda, y ese cuadro en realidad a nosotros nos va a permitir entender todo esto de una manera esquemática. Vamos a llegar a ese cuadro y lo vamos a explicar. Ahora, se dice de que de acuerdo con las circunstancias, si ustedes leen en la sección número 13 hay una frase que dice de acuerdo con las circunstancias. Aquí 46 tipos de conciencias surgen en la puerta del ojo de acuerdo con las circunstancias. ¿Qué significa esto? De acuerdo con las circunstancias. Entonces aquí nosotros tenemos esta explicación. Si bien un total de 46 conciencias surgen en la puerta del ojo, no pueden surgir todas juntas en un proceso, solamente determinadas por condiciones. Ledi Sayadaw especifica estas condiciones como el objeto, el plano de existencia, el individuo y la atención. O sea, en un proceso cognitivo de la puerta del ojo en particular, no ocurren, por supuesto, las 46 conciencias. Eso es lo que quiere decir de acuerdo con las circunstancias. En un proceso cognitivo de la puerta del ojo en particular van a ocurrir algunas de estas 46. Pero si nosotros tomamos todos los procesos cognitivos posibles de la puerta del ojo, entonces vamos a tener que ahí suman 46 conciencias. Entonces surgen 46 de acuerdo con las circunstancias. Entonces Ledi Sayadaw explica o especifica cuáles son las condiciones. Entonces ahora vamos a explicar en las láminas siguientes el objeto, el plano de existencia, el individuo y la atención.
Entonces veamos el primero. Por ejemplo, si el objeto es indeseable, entonces la conciencia del ojo, recepción, investigación y registro son resultantes insanas, mientras que si el objeto es deseable, ellas son resultantes sanas. Si el objeto es excepcionalmente deseable, las conciencias de investigación y registro están acompañadas con placer, mientras que si el objeto es moderadamente deseable, están acompañadas con indiferencia. Entonces aquí se hace una diferenciación del objeto en indeseable y el objeto deseable, que es de dos tipos: excepcionalmente deseable o muy deseable, y moderadamente deseable o promedio deseable. Entonces, si el objeto es indeseable, entonces la conciencia del ojo, la conciencia de recepción, la conciencia de investigación y registro son resultantes insanas. O sea, de que ustedes identifiquen las conciencias del ojo, recepción, investigación y registro resultantes insanas entre las conciencias sin raíz. En la primera columna. Si el objeto es excepcionalmente deseable, las conciencias de investigación y registro están acompañadas con placer. Entonces, la investigación y registro, si el objeto es muy deseable, como dice allí, excepcionalmente deseable, están acompañadas con sensación placentera. Pero si el objeto es moderadamente deseable, las conciencias están acompañadas con indiferencia. O sea, que el objeto tiene una influencia bastante grande, es una condición importante aquí con relación al tipo de la conciencia resultante que surge. Entonces, eso es el primer caso. El segundo caso es, si un proceso de la puerta del ojo ocurre en el plano de los sentidos, Kama Bhumi, todas las 46 conciencias pueden surgir. Pero si el proceso ocurre en el plano de la materia sutil, las conciencias del registro no surgen, la función del registro está limitada al plano de los sentidos. Entonces, se dice de que la conciencia del ojo no solamente ocurre en los planos, en los seres de los planos de los sentidos, como los humanos, etc., sino también el proceso de la puerta del ojo también ocurre en los planos de la materia sutil. Entonces, si el proceso del ojo ocurre en un ser del plano de la materia sutil, se dice de que las conciencias de registro, las últimas conciencias del proceso cognitivo, no surgen. La función del registro, como vamos a estudiar en el capítulo 4, está limitada solamente a los procesos de los planos de los sentidos. Entonces, eso significa, como ustedes pueden ver, de acuerdo con las circunstancias. Entonces, la conciencia del ojo puede surgir en distintos seres. Si surge, digamos, en seres humanos, por ejemplo, y también dependiendo del objeto, entonces vamos a tener la conciencia del registro. Pero si surge en un ser de un plano de la materia sutil, entonces allí no surge la conciencia del registro. O sea que si nosotros consideramos de acuerdo a los planos, vamos a tener menos conciencias en un proceso cognitivo de la puerta del ojo. Ahora, el tercer caso es si el individuo es un ser ordinario o un aprendiz. Son términos técnicos. Ser ordinario es un ser que no ha alcanzado ninguno de los 4 estados de iluminación. Un aprendiz es un ser que ha alcanzado los primeros estados de iluminación, pero todavía no ha alcanzado la fruición del estado de Arahant. Entonces, en el caso de un aprendiz, las conciencias de Yavana son sanas e insanas, de acuerdo con el nivel de realización en el caso del aprendiz. Mientras que si el individuo es un Arahant, las Yavanas serán funcionales. Entonces, es importante el tipo de individuo. O sea que nosotros podemos hablar de un ser ordinario, un aprendiz y un no aprendiz. Entonces, si es no aprendiz, que es un Arahant, entonces las conciencias Yavanas siempre son funcionales. Si es aprendiz, las conciencias Yavanas son sanas y puede haber conciencias insanas dependiendo del grado de iluminación. Y en el caso de un ser ordinario, las Yavanas son tanto sanas como insanas.
Y en el caso número 4, si el ser ordinario aprendiz aplica correcta consideración, yoniso manasikara, ocurrirán yavanas sanas, mientras que si aplica incorrecta consideración, ocurrirán yavanas insanas. Eso quiere decir de que dependiendo de la actitud que el individuo tiene, si es un ser ordinario o un aprendiz, con relación al objeto, entonces es el tipo de yavana. Si uno tiene una actitud correcta, como dice ahí, o correcta consideración, entonces, aun cuando el objeto es indeseable o desfavorable, uno tiene yavanas sanas. Pero si uno tiene una incorrecta consideración, entonces las yavanas son insanas. Asimismo, el que surjan conciencias inducidas o espontáneas también depende de las circunstancias. Entonces nosotros vimos que hay conciencias inducidas y hay conciencias espontáneas entre las insanas, con raíz en el apego, y también vimos que hay conciencias espontáneas inducidas entre las conciencias hermosas, sanas, en este caso sanos para seres ordinarios y aprendices. Y entonces ahora pasamos a la siguiente parte, que dice 54 tipos de conciencia de la esfera de los sentidos surgen en 5 puertas, en las 5 puertas. Entonces, en una puerta particular, todos los tipos de conciencia de la esfera de los sentidos ocurren, a excepción de los 4 pares de conciencias pertenecientes a las otras 4 facultades de los sentidos. De esta forma, cuando éstas se suman, todos los tipos de conciencia de la esfera de los sentidos ocurren en las 5 puertas. O sea que si ustedes tienen el cuadro de las 89 o 121 tipos de conciencia, allí ustedes van a ver que hay 54 conciencias de la esfera de los sentidos. 2 insanas, 18 sin raíz y 24 conciencias hermosas. Entonces, si nosotros tomamos para todos los procesos cognitivos del ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo, entonces nosotros tenemos que todas estas conciencias ocurren en estos procesos de las 5 puertas. O sea que ustedes ven ahora cómo en el Abhidhamma nosotros vamos enlazando lo que estudiamos en el capítulo 1 con toda esta cuestión de puertas, funciones, etc. Y veamos el caso de la puerta de la mente. Todos los 55 tipos de yavana ocurren en la puerta de la mente. Solamente 22 conciencias no ocurren en la puerta de la mente. Advertencia en los 5 sentidos, los 2 grupos de 5 conciencias de los sentidos, los 2 tipos de conciencia de recepción, las 5 conciencias resultantes de la materia sutil y las 4 resultantes inmateriales. O sea, de que por la puerta de la mente, entonces nosotros tenemos 55 tipos de yavana. Entonces, si ustedes quieren saber cuáles son los 55 tipos de yavana, ¿no? Entonces, tenemos que ir a la sección anterior, donde tienen la función de yavana. Si ustedes van a la sección anterior, entonces es muy importante utilizar también el cuadro 3.3. Entonces, nosotros tenemos que en el cuadro 3.3 ustedes van a ver que hay 55 tipos de yavanas. Son 12 conciencias insanas, tenemos la conciencia de sonreír, tenemos las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos 8, tenemos las conciencias funcionales de la esfera de los sentidos 8, tenemos las 5 de la materia sutil sanas y 4 inmateriales sanas, y tenemos 5 de la materia sutil funcionales y 4 inmateriales funcionales, en total 9, y tenemos las ultramundanas 8, entonces aquí tenemos 55 tipos de yavana. O sea que los yavanas, todas las yavanas, en realidad ocurren en la puerta de la mente. O sea que no hay ninguna yavana que se quede afuera de la puerta de la mente. En cambio, en la puerta de los 5 sentidos, ustedes ven de que hay, no todas las conciencias yavanas ocurren. La advertencia, entonces,
Entonces, ¿cuáles son las 22 que no ocurren? Es la advertencia en los 5 sentidos, que solamente ocurre en un proceso del ojo, del oído, etc. Los 2 grupos de conciencia de los sentidos, ojo y oído, nariz, etc., tampoco ocurren en los procesos de la mente. Ahora, cuando estudiemos objetos, vamos a ver esto también. Los 2 grupos de conciencia de los 5 sentidos, los 2 tipos de conciencia de recepción y las 5 resultantes de la materia sutil. Y las 4 resultantes inmateriales. Entonces, ahora vamos a ver las conciencias sin puerta, que en Pali se denominan Dvara Vimuta. Dvara es puerta, Vimuta es libre de puerta, se podría traducir literalmente. Estas 19 conciencias enumeradas en la sección número 9, o sea, en la sección número 9, que es el compendio de funciones, la clasificación de conciencias, ustedes tienen cuáles son estas 19. Se denominan sin puerta porque sus funciones particulares de reconexión, continuidad vital y muerte no ocurren en las puertas de los sentidos y porque no reciben ningún objeto nuevo, sino que toman solo el objeto determinado por el último proceso cognitivo de la existencia anterior. Entonces eso lo vamos a ver en el párrafo número 17. O sea, el párrafo número 17 es la sección de objetos. Ahora, entonces, esto también es importante lo que se menciona aquí, que estas conciencias sin puerta, o sea, no surgen a través de alguna de las 6 puertas que vimos, que estudiamos, las 5 puertas físicas o materiales, y la puerta de la mente, que es la continuidad vital, y tampoco reciben un objeto nuevo. Todas las demás conciencias reciben objetos nuevos, pero en el caso de la continuidad vital, reconexión y muerte, estas conciencias ya tienen un objeto asignado, que es el objeto que fue tomado por el último proceso cognitivo en la existencia anterior. Eso lo vamos a ver a partir de 17, y también vamos a ver en profundidad esto en el capítulo 5, cuando veamos el proceso de la muerte y la reconexión. Y ahora pasemos a la sección número 14, de la sección de puertas. Entonces ahora antes clasificamos las conciencias y ahora clasificamos las puertas. Entonces, de aquellas que ocurren a través de puertas, 36 tipos de conciencia, los 2 grupos de conciencias de los sentidos y las yávanas sublimes y ultramundanas surgen a través de una puerta de acuerdo con las circunstancias. Ahora esto lo vamos a explicar cuando veamos el cuadro. Los 3 elementos mentales surgen a través de 5 puertas. Aquí el autor, Achiraya Anuruddha, introduce un concepto que vamos a aprender en la clase número 5, que son los elementos de la conciencia. Este elementos de la conciencia es un término que se utiliza también para clasificar a las conciencias. Entonces, hay varios elementos de la conciencia, y uno de los elementos de la conciencia es lo que se llama el elemento mental. En Pali se denomina Mano Dhatu. Ustedes pueden ver en la columna de izquierda ahí que dice Mano Dhatu Tikam. Entonces es un compuesto de 3 voces, Mano, Dhatu y Tika. Tika significa 3, porque el elemento mental son 3 conciencias, ¿no? Entonces, las 3 conciencias del elemento mental, esa es una forma que se puede traducir, surgen a través de las 5 puertas. La investigación con placer, determinación y las yávanas de la esfera de los sentidos surgen a través de 6 puertas. Entonces ahora estamos asignando las conciencias que surgen a través de una puerta, de 5 puertas, de 6 puertas. Entonces, eso es mejor que lo veamos en el cuadro. La conciencia de investigación acompañada con indiferencia y las grandes resultantes surgen a través de las 6 puertas o sin puertas. Entonces esta conciencia de investigación acompañada con indiferencia
y las grandes resultantes, que son las 8 conciencias resultantes de la esfera de los sentidos, con raíz, entonces surgen a través de las 6 puertas o sin puertas. Y las resultantes sublimes siempre surgen sin puertas. Entonces las resultantes sublimes son las 5 de la materia sutil y las 4 inmateriales resultantes. Entonces aquí de nuevo explica que de acuerdo con las circunstancias. Los 5 grupos de conciencias de los sentidos ocurren solamente en sus respectivas puertas de los sentidos. Las yávanas sublimes y ultramundanas ocurren solamente en la puerta de la mente. La investigación con placer, o sea que es esa conciencia resultante sana, sin raíz, esta conciencia surge con las funciones de investigación y registro en la puerta de los 5 sentidos y solo con la función de registro en la puerta de la mente. O sea, de que ustedes ven cómo nosotros necesitamos tener presente el tema de las funciones. La determinación, esta conciencia realiza la función de determinación en las 5 puertas de los sentidos y la función de advertencia en la puerta de la mente. Y las grandes resultantes, estas 8 conciencias, como los 2 tipos de conciencia de investigación acompañadas con indiferencia, surgen a través de 6 puertas con la función de registro y sin puerta con las funciones de reconexión, continuidad vital y muerte. Esto lo vamos a ver en el cuadro. Las resultantes sublimes, estas 9 conciencias, las 5 resultantes de la esfera de la materia sutil y las 4 resultantes de la esfera inmaterial, surgen exclusivamente en sus respectivos planos como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte. Por lo tanto, ellas siempre están libres de puerta. O sea, de que estas conciencias siempre surgen sin puertas. Y aquí tenemos el resumen de la sección del compendio de puertas. 36 tipos de conciencia surgen a través de una puerta, 3 a través de 5 puertas, 31 a través de 6 puertas, 10 a través de 6 puertas o sin puerta, 9 siempre sin puerta. Así ellas se explican en 5 modos. Entonces ahí ustedes tienen los 5 modos que se explican las conciencias a través de las puertas. A veces surgen a través de 6 puertas o sin puerta, y hay conciencias que surgen sin puerta. Entonces, este cuadro que nosotros tenemos aquí, que es el cuadro 3.4, que también está compartido en el capítulo 3, la segunda edición del compendio, es un cuadro que lo hemos ampliado con relación a la primera edición, en base a las notas y el material que dejó el venerable Usilananda. Entonces de esa manera ustedes con este cuadro pueden entender todo lo que nosotros estudiamos en esta sección del capítulo 3. O sea, con este cuadro, y por supuesto entendiendo cuál es cada una de las puertas, entonces que es la primera columna. Entonces en la primera columna nosotros tenemos las 6 puertas: la puerta del ojo, la puerta del oído, la puerta de la nariz, la puerta de la lengua, la puerta del cuerpo, la puerta de la mente y sin puerta. Entonces, y arriba tenemos las conciencias que están agrupadas: conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos, la conciencia del ojo, etc. Entonces, de esa manera nosotros podemos ahora identificar, si nosotros leemos horizontalmente, por ejemplo, la puerta del ojo, entonces, ¿cuáles son las conciencias que surgen a través de la puerta del ojo? Entonces tenemos la advertencia en la puerta de los 5 sentidos, es una conciencia. Ustedes ven abajo, total de conciencia. La conciencia del ojo también ocurre por la puerta del ojo, son 2 conciencias. Y después seguimos, la conciencia de recepción surge a través de la puerta del ojo, son 2 conciencias. Después la conciencia de investigación con indiferencia surge a través de la puerta del ojo, son 2 conciencias.
Y la investigación con placer surge a través de la puerta del ojo, es una conciencia. La conciencia de determinación, que es la conciencia de advertencia en la puerta de la mente, que es una, surge a través de la puerta del ojo, como determinación. Y las llábanas de la esfera de los sentidos surgen a través de la puerta del ojo, son 29. Y las resultantes hermosas de la esfera de los sentidos, que con la función de registro, que son 8, surgen a través de la puerta del ojo. Entonces, si ustedes suman, horizontalmente van a tener 46 conciencias que surgen a través de la puerta del ojo. El mismo procedimiento es para la puerta del oído, lo único que hay que sustituir es las dos conciencias del ojo por las dos conciencias del oído, y ustedes tienen las 46 conciencias de la puerta del oído, y el mismo procedimiento es para la puerta de la nariz, sustituyendo las conciencias por las conciencias de la nariz, o sea, son 46. La puerta de la lengua, lo mismo el procedimiento, son 46. Y la puerta del cuerpo, son el mismo procedimiento, son 46. O sea, de que eso lo pueden ustedes calcular en base a lo que explicamos. Y la puerta de la mente, entonces aquí nosotros veamos cuáles son las conciencias que ocurren en la puerta de la mente. Entonces vamos y tenemos, en la puerta de la mente tenemos investigación con indiferencia, tenemos 2, investigación con placer tenemos 1, determinación es la advertencia en la puerta de la mente, en este caso, 1, porque la función es advertencia aquí, y después tenemos las llábanas de la esfera de los sentidos, tenemos 29, las llábanas sublimes y ultramundanas. Las conciencias sublimes son las conciencias de la materia sutil y las conciencias inmateriales. Entonces, las llábanas sublimes son 5 sanas de la materia sutil, 5 funcionales de la materia sutil, son 10. Y después tenemos 4 sanas inmateriales y 4 funcionales inmateriales, son 8, son 18. Y las ultramundanas son 8, entonces son 26 en total. Ustedes ven ahí el total de conciencias. Y las resultantes hermosas de la esfera de los sentidos, ¿no?, son 8. Entonces tienen 67 conciencias en la puerta de la mente. Y las conciencias sin puertas, son 2 de investigación con indiferencia y tenemos las resultantes hermosas de la esfera de los sentidos, que son 8, y las resultantes sublimes, que son 5 resultantes de la materia sutil y 4 resultantes inmateriales, son 9. Entonces tenemos 19 conciencias sin puerta. Ahora, entonces aquí en el número de puertas, en la penúltima fila, tenemos número de puertas. Entonces ustedes pueden saber, por ejemplo, la conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos, a través de cuántas puertas ocurre, 5. La conciencia del ojo, a través de cuántas puertas ocurre, 1, ¿no? Entonces esto es, sabemos las conciencias en cuántas puertas ocurren. Y, por ejemplo, seguimos la recepción en 5 puertas, y después tenemos la investigación con indiferencia y tiene un número 6 subrayado, ¿no? Entonces, cuando está subrayado, significa que a veces surge en 6 puertas esas conciencias. Por ejemplo, hay 2 conciencias. La conciencia de investigación con indiferencia. Como el 6 está subrayado, significa que pueden ocurrir en las 6 puertas, en la puerta del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo y de la mente, pero también puede ocurrir esa conciencia cuando tiene otra función diferente, sin puerta. Entonces, por eso el 6 está subrayado. Cuando el 6 está en cursivas, como en el caso, por ejemplo, de la conciencia de investigación con placer, ese 6 ustedes lo ven con cursiva. Entonces, cuando el 6 está con cursivas,
En este caso significa de que siempre surge a través de 6 puertas. Esas conciencias de investigación con placer no pueden surgir sin puerta. Y cuando tiene un número 0, significa que esas conciencias no ocurren a través de ninguna puerta. Entonces, eso es lo que nosotros le hemos agregado al cuadro número 3-4, en base a las notas del Venerable, y también ahí ustedes tienen cuántas conciencias ocurren a través de una puerta, cuántas conciencias con 5 puertas, etc. Entonces, con este cuadro, entonces uno puede entender prácticamente toda la sección del compendio de puertas. Entonces, con esto nosotros vamos a finalizar, a terminar la clase número 3 del capítulo 3. El material de lectura sigue siendo lo mismo, la segunda edición del capítulo 3 del compendio de la Abhidhamma, y a partir de la clase siguiente, la clase número 4, vamos a estudiar los objetos, el compendio de objetos. O sea, esta es una de las partes más profundas y complejas también de la Abhidhamma, la sección del compendio de objetos que vamos a estudiar en la próxima clase. Entonces, con esto finalizamos la clase 3 del módulo 3 del curso Compendio de la Abhidhamma.